Ambientada en la antigua Roma, la película nos presenta a Calígula, el joven heredero del trono que está divirtiéndose en el bosque con su hermana y amante, Drusila. Creo que eso resume bastante bien que Calígula no es un tipo normal. La diversión de los amantes continúa en la habitación de Calígula hasta que aparece Macro, el jefe de la Guardia Pretoriana, el cuerpo de protección de los emperadores romanos. Enseguida, Drusila se esconde para que Macro no la vea. Entonces, el soldado le informa a Calígula que el emperador, Tiberio, quien está gravemente enfermo, desea verlo antes de morir. Calígula teme que el emperador esté tramando algo en su contra, aunque Drusila lo convence de visitarlo y le ruega a la diosa Isis que lo proteja. Una vez en la casa de Tiberio en Capri, Calígula descubre los excesos de su tío abuelo, quien tiene a un montón de jóvenes a sus servicios para darle placer. Apenas ve a Calígula, un lunático Tiberio lo obliga a bailar como cuando era niño, mientras él se deleita con los jóvenes en la piscina. De pronto, Tiberio detiene el espectáculo para confrontar a Calígula, pues corrían rumores de que él deseaba su muerte. Calígula niega esas acusaciones inmediatamente, aunque Tiberio le recuerda que está vivo gracias a su misericordia. Con algo más de cordura, el señor le indica que debe prepararse para ser el próximo emperador, dado que sus otros parientes vivos, su hermanastro gemelo y su tío Claudio no son aptos para el puesto. Por tanto, Tiberio termina de darle su bendición al joven heredero, felicitándose a sí mismo por criar una víbora dentro de Roma. Más adelante, Tiberio lleva a Calígula a su sala principal, donde hay muchos más hombres y mujeres participando en distintas actividades eróticas. Pese a eso, el emperador les pide más energía a gritos, así que todos cumplen su orden sin dudar. Entre los múltiples súbditos de Tiberio también hay algunos de condiciones especiales, como personas con síndrome de Down, deformes, con más extremidades e incluso ojos. Para divertirse aún más, Tiberio le corta su hombría a un guardia pasado de copas. Pero claro, cuando Macro le presenta los trámites oficiales de Roma, el emperador se aburre como nunca y lo sella rápidamente. Antes de retirarse a sus aposentos, Tiberio llama a su nieto gemelo para advertirle que Calígula lo matará cuando sea emperador, y luego alguien matará a Calígula. En eso, Tiberio le ofrece al protagonista una copa envenenada, pero el joven la reconoce y le pide a Gemelo que la pruebe primero, algo a lo que el anciano se niega. Al volver a Roma, Calígula no logra conciliar el sueño por las amenazas de Tiberio. Como prueba de ello, un mirlo entra a su habitación, lo que Calígula ve como una señal de mal augurio. En otro día, el senador Nerva, aliado cercano a Tiberio, se desvive en un estanque, antes de que alguien más lo haga cuando el emperador muera. Calígula se acerca a Nerva en su lecho de muerte para preguntarle si ya ve a la diosa Isis, a la que venera en secreto porque pertenece a la cultura egipcia. Como Nerva no percibe ninguna energía mística, Calígula lo acusa de mentiroso y lo termina de ejecutar. A raíz de esa tragedia, la salud de Tiberio empeora y se estima que muera en menos de un año. Sin embargo, eso no le parece suficiente a Calígula, quien le hace prometer a Macro con un beso que no intentará nada en su contra. Tiempo después, con la ayuda del soldado, Calígula despeja la habitación del fallecido Tiberio para quitarle su anillo de emperador. De pronto, el supuesto cadáver se despierta para reclamar su anillo. Entonces Calígula intenta matarlo, aunque no se siente capaz, por lo que Macro termina el trabajo. Tras eso, se inclina ante el nuevo César de Roma, Calígula. El funeral de Tiberio y la coronación de Calígula se celebran al mismo tiempo, aunque ningún senador parece apoyarlo. Aún así, el nuevo emperador declara una amnistía general y nombra a su tío retrasado Claudio como cónsul y a Gemelo como su hijo. Para desagrado del Senado, Calígula también declara a su hermana Drusila como su igual. Poco después, su hermana le sugiere asesinar a Macro para que no lo manipule como al anterior emperador. Siguiendo su consejo, el hombre organiza una asamblea con su ejército para preguntarle a Gemelo quién asesinó a Tiberio. Como el muchacho vio ese evento a escondidas, señala a Macro como el culpable. Sin embargo, los soldados se niegan a arrestarlo, así que Calígula sube sus sueldos y nombra al dócil senador Querea como el nuevo comandante. Gracias a eso, los soldados cumplen sus órdenes sin dudar. Como recompensa, el emperador se queda con Ennia, la esposa de Macro y una reconocida cortesana de Roma. Cuando ella se entera de la traición a Macro, le escupe en la cara a Calígula, quien la destierra de Roma de inmediato.
Eso dejaba al protagonista sin una pretendiente adecuada, pues la ley romana prohíbe que los hermanos se casen. No obstante, Calígula no quiere otra persona a su lado que no sea Drusila y sueña con la posibilidad de mudarse a Egipto, donde el matrimonio incestuoso está permitido. Su propia hermana reconoce que eso es imposible, por lo que lo motiva a buscar una esposa entre las sacerdotisas de Isis, quienes se reúnen en secreto para practicar su religión. A pesar de que su hermana le sugería varias sacerdotisas de buena reputación, Calígula se fija en la belleza de Cesonia, la mujer más promiscua de Roma, definitivamente su pareja ideal. Enseguida, Calígula la convoca a una recámara privada para hacer la suya, pese a la desaprobación de Drusila. En otro día, Calígula ordena la ejecución de varios senadores traicioneros, con un muro gigante con aspas que van cercenando sus cabezas poco a poco. Así, el arma llega hasta el último traidor, Macro, decapitándolo en un abrir y cerrar de ojos para el deleite de Calígula. En la siguiente escena, vemos al emperador en el matrimonio del oficial Próculo y su prometida Livia para concederle su bendición, pero no es la típica ceremonia de boda, pues el protagonista los lleva a la cocina para despojarle a Livia su virginidad en frente de su prometido. Tras eso, obliga a Próculo a desnudarse para hacerle lo mismo que a Livia, solo que por la puerta trasera. Durante una noche lluviosa, Calígula ve a Gemelo merodeando su palacio, lo que le produce un ataque de nervios, pues cree que está planeando su asesinato. Por tanto, Cesonia y Drusila le brindan consuelo, dando paso a una escena romántica entre los tres. Con el tiempo, Calígula adopta los excesos de su tío abuelo, convirtiendo el palacio de Roma en un antro del pecado. La locura del emperador llega a tal nivel que obliga a Gemelo a tragarse una anguila enfrente de todos. De esa forma, Calígula manipula la situación para que parezca que Gemelo trató de matarlo con una anguila venenosa. En consecuencia, su joven hermanastro es condenado por traición, algo que le parece demasiado excesivo a Drusila. Entonces, ella le recuerda a Gemelo que ya ni siquiera es una amenaza a su poder, pues Cesonia está embarazada de su futuro heredero. Aún así, Calígula aclama que Gemelo morirá y abofetea a Drusila por defenderlo. Para burlarse de la situación, el emperador se come una de las anguilas, revelando que nunca estuvieron envenenadas. Más tarde, ante la ausencia de Drusila, Calígula la reemplaza con un caballo, con el que intenta hacer el amor como si fuera su querida hermana. En los próximos días, el emperador contrae una fiebre severa. En busca de consuelo, abraza a su nuevo acompañante, el caballo Drusila, hasta que se da cuenta de que no es su verdadera hermana. Por fortuna, Drusila regresa justo a tiempo para consolarlo, mientras él, creyendo que está en su lecho de muerte, le pide a su asistente Longino que anote su testamento. En él, aclama que le cede todas sus posesiones a Drusila, además del título de Augusta como emperatriz. Tras eso, Drusila lo abraza para tranquilizarlo, momento en el que un senador le indica al dios Júpiter que daría su vida a cambio de que salve al emperador. En respuesta, el propio emperador señala que Júpiter aceptó su sacrificio y ordena la ejecución del senador. Con su salud recuperada, Calígula vuelve a sus labores de emperador, descubriendo que tiene un montón de papeleo pendiente. Harto de sellar papeles, abandona el Senado y se dirige al teatro, donde Próculo está suspendido en el aire con unas cuerdas por pura diversión. Próculo no entiende ese castigo, pues siempre le ha sido leal al emperador, quien le responde que ese fue su pecado. Es un hombre honesto en Roma, lo que lo hace un traidor a la cultura romana. No encuentro fallas en su lógica. Acto seguido, Calígula le pide a los guardias que lo maten lentamente y descuarticen su cuerpo para enviárselo a su esposa Livia. Días después, mientras el protagonista se divertía torturando a un ratón, ve a un mirlo entrando a sus aposentos, lo que despierta sus nervios. Aún así, Calígula contrae matrimonio con Cesonia, al mismo tiempo que ella da luz a su hijo. Para desgracia del emperador, su anhelado varón termina siendo una niña, aunque no tiene otra que aceptarla y llamarla Julia Drusila. De pronto, Drusila se desmaya en medio de la ceremonia y pronto descubren que se trataba de fiebre. Como los médicos no podían hacer nada para salvarla, Calígula le pide ayuda a la diosa Isis, ofreciendo su vida a cambio. Sus súplicas no salieron como esperaba, ya que Drusila termina muriendo por fiebre. Desconsolado, Calígula se aferra al cadáver de su hermana y destruye la estatua de Isis por no salvarla. En medio de su luto, el emperador trata de tener relaciones con la fallecida Drusila, aunque eso no aplaca su dolor. A raíz de su depresión, Calígula se disfraza como mendigo y pasea por los barrios bajos de Roma.
En eso presencia una obra de teatro en la que un montón de civiles se suben a una pirámide disfrazados de esclavos, guardias, senadores y un emperador. Luego aparece una actriz que hace de Drusila y se burla de las costumbres incestuosas del emperador. De pronto, hombres borrachos estropean la pirámide y provocan una pelea en la que Calígula termina involucrado por accidente. Cuando cae inconsciente, los guardias lo confunden por un esclavo y lo tiran a una prisión de mala muerte. Ahí, el carcelero lo obliga a entregar sus objetos de valor, pero al ver su anillo se da cuenta de que es el mismísimo emperador. Con ayuda del carcelero, Calígula regresa al palacio para proclamarse a sí mismo como un dios. Entonces el emperador comienza a balar como una oveja para que los senadores hagan lo mismo y luego son azotados por el carcelero por pura diversión. Continuando con sus locuras, el protagonista restituye su reinado con nuevas humillaciones a las instituciones de Roma, ordenando que las esposas de los senadores trabajen como prostitutas para el Estado. Ante ese espectáculo, Querea le indica en secreto a Longino que no pueden seguir tolerando las locuras del emperador, pero Longino se niega a conspirar en su contra. Al otro día, Calígula emprende una invasión a Bretaña con su ejército. El problema es que no había ningún ejército enemigo esperándolos, pero aún así Calígula obliga a sus soldados a simular una guerra completamente desnudos. Tras eso, el emperador regresa victorioso al Senado romano con cientos de papiros y demás recursos provenientes de Bretaña, o al menos eso fue lo que le dijo a los senadores para que le creyeran. Ni habían terminado de celebrar ese triunfo cuando Calígula vocifera una nueva orden, el arresto de los senadores más importantes. Esa fue la última orden que Longino obedece, pues empieza a crear un plan con Querea para ponerle fin a Calígula. Al volver a su habitación, el protagonista se sorprende con otro mirlo, pero esta vez solo se asusta a Cesonia. Al amanecer, mientras Calígula practica en una obra de teatro egipcia, Longino y Querea dan inicio a su plan. Cuando el emperador trata de salir, Querea lo sorprende con un espadazo y asesina a Cesonia. Ni siquiera Julia fue perdonada por los aliados de Querea. Ante eso, Calígula clama que vivirá por siempre, mientras el comandante le clava la espada en el estómago. Luego, el resto de guardias atacan a Calígula con sus lanzas para rematarlo. Al presenciar esa masacre, Claudio se prepara para ser asesinado, pero de pronto, Querea y Longino le colocan una corona. Así se termina convirtiendo en el emperador de Roma, mientras los cuerpos de Calígula y de sus familiares son arrojados por las escaleras del palacio. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.